Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como veréis, hoy no estamos en nuestro entorno habitual. Hemos salido un poco del entorno porque hoy vamos a explicar algo que yo considero básico, ¿no? Tan básico como la naturaleza en sí misma, que es el hecho de saber cocinar un producto tan universal como es el arroz. Tenemos muchísimas variedades de arroz, muchísimos tipos de arroz. El arroz se cultiva desde Asia hasta Norteamérica, pasando por la deliciosa paella que cocinamos aquí en España. Pero cada arroz tiene sus peculiaridades y sus particularidades. Yo, antes de entrar en MasterChef, la verdad es que una de las preguntas que siempre tenía es: ¿se cocinarán todos los arroces iguales? ¿Serán todos los arroces útiles para todo tipo de elaboraciones? Hoy te enseño para qué sirve cada tipo de arroz. Con el primer arroz que vamos a empezar es con un arroz que a mí personalmente me fascina. Se trata de un arroz arbóreo. ¿Alguien sabe lo que es el arroz arbóreo? Bueno, pues el arroz arbóreo es un arroz que se utiliza muchísimo en Italia para los famosos risotos. Es un arroz muy particular, es este que tenemos aquí. Un arroz que tiene un grano más bien estrechito, es más de grano redondo, y mirad, solo de tocarlo, cómo se me quedan los dedos. Significa que es un arroz que tiene muchísimo almidón. Este almidón nos servirá en el risotto para amalgamar toda nuestra masa de risotto. Absorbe muchísimo caldo, absorbe muchísimo sabor y es un arroz que debéis cocer en risotto o en arroz en melosos aproximadamente 15-18 minutos. El risotto, muy fácil, simplemente lo que tenéis que hacer es, con un buen sofrito, caldo muy caliente y irselo echando poco a poco el arroz mientras mezcláis. El arbóreo es de mis preferidos. El siguiente que vamos a ver es un arroz también muy común en España. Es un arroz redondo. Es el arroz que tenemos aquí, que es un arroz muy ancho y muy corto. Tiene una gran cantidad de almidón y es un arroz que más o menos está cocido entre 15-20 minutos. Hay que irlo probando porque es un arroz que tenemos que tener en cuenta que se puede pasar relativamente rápido. De todas formas, es un arroz muy común, es un arroz que se puede utilizar para muchísimas cosas diferentes y que nos da un montón de variedades. Lo podemos utilizar en arroces caldosos, por ejemplo. Lo podemos utilizar en arroces que sean un poco más melosos, incluso se puede utilizar para algunos arroces secos. Tiene muchísima versatilidad y es un arroz, como digo, muy utilizado en España. El tercer arroz es un arroz que se utiliza mucho también en Valencia, es el arroz bomba. El arroz bomba, tal y como dice el nombre, se trata de un tipo de arroz que es muchísimo más estrecho que un arroz largo convencional y que tiene forma de bomba porque justamente cuando pasa por cocción se empieza a bombar. Entonces de ahí es donde viene el arroz bomba, ¿no? Se cultiva, como digo, mucho en el Levante español y nos sirve en este caso también incluso para hacer paellas y todo este tipo de cosas. La verdad es que absorbe muchísimo caldo, absorbe muchísimo sabor y lo tenéis que tener cociendo también de 20 a 25 minutos, más o menos, ¿vale? Porque va a tardar un poquito más esta cocción. Aún así, hay que estar muy pendientes. El siguiente arroz también es un arroz largo. Junto con el arroz redondo es el arroz más común que existe en España. Es un arroz al que típicamente se le suele echar una parte de arroz por 2 partes de agua o 2 partes de caldo. Entonces lo dejamos hasta que se evapore y ya lo tenemos perfectamente. Lo podéis utilizar en ensaladas, lo podéis utilizar perfectamente en cosas más refrescantes, por decirlo de alguna manera, un arroz salteado o algo por el estilo. Mi receta favorita es una receta que lleva el arroz largo, le echo un poquito de comino y le echo cilantro. Lo cueces de 15 a 20 minutos, lo tienes listo y lo salteas con cilantro y con un poco de comino. Y finalmente tenemos el último arroz de todos, un arroz muy especial. ¿Por qué es tan especial este arroz? Bueno, este arroz, como veréis, ya habréis comprobado que es un arroz de tipo largo, pero es un arroz con mucho sabor hindú. Es el arroz basmati. Es un arroz que personalmente a mí me gusta mucho porque, como digo, es muy aromático, lo tienes que tener cociendo más o menos de 12 a 15 minutos y lo puedes cocer al vapor, es decir, simplemente lo que tienes que hacer es poner una olla con agua hirviendo, lo pones a hervir con un poquito de ajo y un poquito de aceite y cuando esté hirviendo encima pones un colador con el arroz, con el mismo vapor y tapado, se va a ir cociendo. Otra opción para hacer esto, muy fácil, es también agua, un poquito de ajo y le pones un poco de aceite de oliva, lo metes dentro y lo dejas que se cueza hasta que no quede agua. En ese momento le das 4 vueltecitas, incluso lo puedes aromatizar un poco con nuez moscada y tienes un arroz espectacular. Bueno, yo creo que en este tip he dicho la palabra arroz 60 veces más o menos, pero da igual, lo más importante es que ahora sabemos para qué sirve cada tipo de arroz,
para qué cocción tiene que tener cada uno de los tipos de arroz y sobre todo en qué podemos utilizarlo y cómo podemos utilizarlo, porque hay un montón de variedades de este arroz.